En este vídeo hablamos de Endrick y de José Mourinho y el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Muchas cosas que comentar en este vídeo madridista. Antes, daros las gracias porque, como ya he dicho en algún vídeo anterior, estamos creciendo fuertes. Este vídeo, pues espero que sea también apoyado, compartido por vosotros, porque la verdad, sinceramente, en el canal estamos teniendo un crecimiento muy interesante y obviamente es gracias a todos los que estáis ahí al otro lado día a día apoyando el contenido de Madridismo al Día TV. Así que, desde aquí, muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, al lío, vamos con toda la actualidad del Real Madrid. Quedaros porque vamos a hablar, sí, de Mourinho y el Real Madrid y vamos a hablar de Endrick, ¿vale? Una cosa que creo que es muy, pero que muy interesante. Pero antes, vamos a hablar de la portadita de los señores de Marca, con la cual hemos amanecido en el día de hoy. Sí, los rebeldes de Ancelotti, que ya sabéis que ha sido la portada en este caso de Marca, ese medio tan madridista, de la caverna madridista, y que cada día está demostrando que aquellos que decían en los últimos tiempos que Marca es un medio madridista, pues hombre, desde luego que si lo es, pues lo está fingiendo, claramente, con este perfil de portadas, ¿no? Porque son portadas, chicos, a ver, evidentemente cada medio de comunicación puede hacer lo que le salga de las narices y nosotros criticarlo si lo consideremos oportuno desde el canal. Ahora bien, después de que, por ejemplo, haya salido lo que ha salido de la señora jueza del caso Negreira Fútbol Club Barcelona, que se me ocurre como buen tema para ahí profundizar, como portada, como algo que es, no sé, un tanto llamativo, pues no. Los rebeldes de Ancelotti, portada del diario Marca. No sé, a mí al menos me llama un poquito la atención. Y yendo un poquito más allá, aparte del tema periodístico, de la ética, de cómo tratar los temas y tal, que como digo, aquí cada cual es libre de llevar su medio como quiera, pero desde luego nosotros entendemos que es una portada que está un poquito fuera de lugar con respecto a lo que es el foco mediático, o al menos lo que debería ser para un medio deportivo, el medio, un punto realmente mediático, ¿no? Con todo, reitero, lo que está saliendo del caso Negreira, Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, con respecto a este tema, muy fácil y voy a ir bastante rapidito. Lo primero, de los que salen, de los 4 futbolistas, meter a Modric ahí con Rodrigo, con Tchouaméni, con Camavinga, son casos que se trazan de manera completamente diferente, completamente distinta. En el caso de Rodrigo Goes, efectivamente no le gusta jugar de 9, que por cierto es algo que ya ha manifestado de manera pretérita. Por lo tanto, no es una novedad, no es algo nuevo, simplemente lo ha confirmado en rueda de prensa con la selección de Brasil. Insisto, ha repetido Rodrigo lo que ya todos los madridistas desde hace tiempo sabíamos, y el jugador simplemente ha dicho, me adapto a algo que es verdad, que no es mi posición predilecta, que no le gusta. Perfecto. Ahora bien, Rodrigo, pues lo que hemos dicho en el día anterior, tendrá que adaptarse a lo que le diga Ancelotti y punto. ¿Que a mí me gusta más de falso, o sea, de segundo delantero media punta, un poco tirabanda? Sí. Pero con la composición de plantilla actual, Rodrigo en un momento determinado, de 9, tendrá que echar un cable. Con respecto al tema de Tchouaméni, es que me da la risa. Tchouaméni ha tenido que jugar de central porque no estaban ni Álava ni Nacho. Y solo va a jugar de central en circunstancias muy puntuales, porque a día de hoy no hay un cuarto central del Real Madrid. Que si lo hubiera, Tchouaméni no pisaría el eje de la zaga. Pero, encima, que lo ha hecho bien, no creo que sea un problema. Tchouaméni va a ser el pivote defensivo titular del Real Madrid en lo mollar, en lo relevante esta temporada, y a día de hoy es un tío indiscutible en el centro del campo del Real Madrid. Y mientras estén compatibles para competir Álava, Rüdiger y Nacho, Tchouaméni no va a pisar el centro de la defensa. Eso es algo de perogrullo. Ha sido la excepción y no la regla. Diferente es el caso de Eduardo Camavinga, que de lateral izquierdo lo está haciendo de lujo y ya lo sabíamos. Y no creo que por eso sea ningún rebelde para Ancelotti, por el rendimiento básicamente que está dando. Rebelde o díscolo sería de alguna manera aquellos futbolistas que se rebelan en contra de un sistema, en este caso el Real Madrid, aquellos que se rebelan en contra de lo que les dice el entrenador, aquellos jugadores que no dan rendimiento en una posición diferente a lo que a ellos les gustaría. Pero es que Camavinga, que no le gusta jugar de lateral izquierdo,
No le gustará, pero lo está haciendo de PM, lo está haciendo fenomenal y la realidad es evidente y el rendimiento es obvio. Camavinga de lateral a día de hoy es el mejor lateral izquierdo del Real Madrid por encima de Mendy y por encima del Fran García actual. Punto y se acabó con respecto a Camavinga. No es ningún rebelde, es un tío que se adapta a una posición que no le gusta. Y con respecto a Luka Modric, el más veterano de la plantilla del Real Madrid, nada tiene que ver con estos jóvenes y sus circunstancias, en absoluto nada, porque Modric no es una cuestión de posición, es una cuestión de rango y de rol. Y este es el único de los 4 que hemos mencionado que puede tener un leve conato de rebelión, si lo queremos denominar de alguna manera, de un tío que es una leyendaza del Real Madrid, como hemos dicho 1000 veces en este canal, y que simplemente le gustaría jugar más minutos como a cualquier futbolista. Es un tío competitivo, es un tío que lo quiere jugar todo, tal y como ha demostrado con Croacia de manera reiterada, pero en el Real Madrid de hoy no es un futbolista con etiqueta titular del Real Madrid, porque tanto Kroos, Tchouaméni, Valverde como Bellingham, cada uno con sus perfiles, están por encima de lo que requiere el equipo con Luka Modric, que aún así ha tenido minutos, bastantes minutos, sin ser muchos, pero bastantes minutos, y ha tenido partidos importantes donde ha sido titular. Que yo sepa, fue titular en el derbi frente al Atlético de Madrid y ha tenido participación durante otros partidos oficiales en la temporada 23-24. Por lo tanto, yo creo que meter aquí a todos estos, hacer este cocido, este marinado, y mezclarlo de esa manera, es decir, los rebeldes de Ancelotti en portada, me parece desacertado. Primero, porque no son rebeldes, porque no están rebelándose contra ninguna causa, ningún sistema, ni ningún equipo, ni nada por el estilo. Y por otra parte, meter a Modric con estos futbolistas jóvenes en este contexto actual me parece que no tienen nada que ver, porque lo de los otros jugadores con respecto a Modric es, oye, estas posiciones no son las que más nos gusta, pero en un momento dado, o si lo requiere el entrenador, lo hacemos y punto, que tampoco es que hayan sido unas declaraciones de amargados de la vida. Y por otra parte, lo de Modric es lo que es, y es que simplemente quiere más minutos, una auténtica leyenda del Madrid, y que no le es cómodo tener tantos minutos. Es el único jugador que de verdad está incómodo a nivel real en el Real Madrid. Los otros están adaptándose plenamente a lo que requiere Carlo Ancelotti. Más cositas de la actualidad del Real Madrid, porque fijaos lo que han ido apareciendo en portadas o de manera importante en las webs madridistas, tanto Marca como el Diario AS. En el Diario AS nos hemos encontrado una interesante, ¿por qué no?, entrevista a un buen entrenador en su momento del Real Madrid, como fue Fabio Capello, donde se habla de aquello de el vestuario del Madrid olía a alcohol. Y no me extrañaba porque ese vestuario era un poquito complicado. Y efectivamente, centrándonos en lo que fue aquella polémica, sobre todo con una leyenda también como Ronaldo Nazario, pues es verdad que la relación Capello-Ronaldo fue pues de todo menos buena, efectivamente. Y creo que Capello, que siempre ha sido sincero, dijo que Ronaldo sobraba de ese vestuario. Y yo, que he sido pro Ronaldo Nazario toda mi vida, creo que ya en ese momento probablemente sobraba del Real Madrid, porque su implicación y compromiso con el Real Madrid había decaído de manera evidente. Y su sincronía con Fabio Capello era la que era. Y Capello, ojo, que consiguió una liga muy complicada con un equipo realmente bastante limitado. Dicho sea de paso, es verdad que las formas en Capello nunca ha sido, digamos, su plato fuerte. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero es verdad que ese vestuario con Cassano, con Beckham tampoco tuvo muy buena relación, aunque luego se reconciliaron y fue importante en ese último año del futbolista inglés. Bueno, fue un año complicado. El tema de Ronaldo yo creo que se arregló de la mejor manera para todos. Puerta abierta e intentar que él buscara otro proyecto profesional. Fue en el Milan, que además la cosa salió tampoco demasiado bien. Y el Real Madrid con Ruud van Nistelrooy como gran estrella en ese momento, la verdad es que salió bien. Como gran 9 del Real Madrid me refiero. En fin, fue una etapa, como digo, haciendo ahí un poquito viaje en el tiempo, una etapa un poquito complicadita del Real Madrid, con un presidente lamentable como Ramón Calderón, pero donde deportivamente conseguimos una liga que ha sido de las remontadas más épicas que ha conseguido el Real Madrid en una liga en toda su historia. Así que valora ahí a Fabio Capello y a esa plantilla que digo que por razones de edad, momento o proyecto, pues era una plantilla bastante desdibujada, pero que aún así ese gen Real Madrid salió a la luz para, al menos, aún haciendo un poquito el ridículo en Europa, en Liga, desde luego, nos dio para ganar una Liga que, como digo, era muy complicada, y un Fabio Capello que quedará en la historia del Real Madrid con 2 etapas y en ambas consiguiendo sendas ligas en momentos no muy sencillos para lo que era el club. Ojo, en este canal no solemos hablar mucho del tema del Estadio Santiago Bernabéu, pero hombre, creo que aquí es para sacar pecho con respecto a
cómo se estructura y se financia el Real Madrid y la capacidad que tiene para de alguna manera organizar bien su economía el Real Madrid con respecto al Barça. Y es que ahí veis las diferencias de una financiación sostenible, Estadio Santiago Bernabéu, con otra que ofrece mil dudas y peores condiciones en toda la parcela económica, como es el FC Barcelona, con muchas dudas al respecto del sostén financiero que va a llevar, más allá del Mundial 2030 mediante, hablo a nivel privado, y donde el Real Madrid ha conseguido pues un tipo de interés mucho más favorable, una serie de elementos económicos que yo creo que son mucho más sostenibles que en el caso del FC Barcelona. Y brevemente quería comentar ahí, tal y como lo teníamos en el tuit de señor Nariño, en base a un vídeo buenísimo que recomiendo de Ramón Álvarez de Mon a relación al tema del estadio, pues creo que siempre hay que sentirse orgulloso no solo de la cuestión deportiva que el Real Madrid ha tenido en los últimos años, que en líneas generales ha sido muy buena, por supuesto que sí, sino también en la manera que ha tenido el club y en particular, como no, Florentino Pérez, de llevar toda la parte de la reforma y de las obras del estadio, que es un auténtico ejemplo financiero para cualquier persona que entienda un poquito, que no es mi caso, pero yo desde luego me he informado y el Real Madrid en ese sentido es cum laude con respecto a todo lo que tiene que ver con el progreso y el estatus y la estructura económica que está llevando en todos los sentidos con respecto al Santiago Bernabéu. No así tan claro ni mucho menos queda con respecto al Camp Nou y al FC Barcelona. Y ahora sí, vamos con dos de los temas principales que quiero tocar en este vídeo. En primer lugar, antes de hablar de Endrick, vamos con José Mourinho, porque atención, chavales, se confirma, al menos así Di Marzio y otros medios han hecho repercusión y eco al respecto, José Mourinho no renovará su contrato con la Roma y quedará como agente libre, entrenador libre este próximo verano. Y lo que yo me pregunto aquí, y os pregunto a todos, y quiero que me lo dejéis en los cajones de comentarios, es: ¿José Mourinho consideráis que es una buena opción para el Real Madrid en caso de que no continúe Carleto, en caso de que no continúe Carlo Ancelotti? Pues bueno, mi opinión al respecto, sinceramente, es lo que os dije en su momento con el vídeo de Zinedine Zidane, también cuando salió esa presunta info de José Álvarez vía el Chiringuito. Me parece, a nivel de análisis, muy interesante que hablemos de José Mourinho. Yo soy pro Mourinho, soy mouriñista y lo seré hasta que me muera, pero creo que, sinceramente, su etapa como entrenador del Real Madrid ya murió, ya terminó. Creo que es un entrenador que nos ha dado muchísima grandeza a nivel competitivo, a nivel deportivo. Creo que llegó en un momento de entreguerras donde necesitábamos ese subidón y ese impulso que te da un tío con el carácter y la energía y la sapiencia que tiene el gran José Mourinho, pero actualmente creo que el perfil, porque yo al final soy un aficionado, pero creo que el perfil que requiere el Real Madrid es otro completamente diferente y por eso sigo apostando, chavales, y lo subrayo aquí, por Xabi Alonso como la opción número uno, y me da a mí que el Real Madrid va a estar más en lo de Xabi Alonso que en un entrenador perfil José Mourinho. Aunque, desde luego, y digo lo mismo con respecto a lo que dije de Zidane también aquí, si Mourinho llegase al Real Madrid en una etapa 2.0, pues chico, no me voy a poner a llorar porque soy mouriñista, porque creo que nos daría cosas positivas y muchas, pero entiendo que para mí no es mi opción preferencial ni mi favorita actualmente en el Real Madrid. Y por último, mucha atención, voy con un vasito de agua, que el vídeo es larguillo, lo siento. Vamos a hablar de Endrick, como dirían en Brasil. Vamos a hablar de Endrick y de esa noticia que ha salido en varios artículos webs deportivas, que no es algo nuevo, pero en cierto modo pues los medios lo han hecho como última hora, por eso lo comento de esta manera. Y es que Endrick estaría ya desde hace bastante tiempo aprendiendo español, pero también más allá de que estuviera aprendiendo español y que estuviera avanzando y evolucionando gracias a la profesora Sara Duque, que además ha sido también instructora o ha sido profesora a nivel de idiomas de otros grandes futbolistas como Julián Álvarez. Creo que también con Vinicius Junior ha tenido relación profesional. Bueno, pues es una profesora bastante conocida, es políglota, habla un porrón de idiomas, es una auténtica crack, una auténtica profesional, y en ese sentido además Endrick ha sido muy agradecido con ella y ha manifestado que Sara le ha ayudado mucho a nivel madurez en estos últimos tiempos y que de cara a sentarse y llegar a un país diferente a Brasil, a otra cultura como es España, le ha venido muy bien la instrucción de Sara Duque. Así que, desde aquí, enhorabuena por el gran curro que ha hecho Sara Duque y enhorabuena a Endrick, que demuestra una vez más algo que los madridistas ya llevamos intuyendo desde hace mucho tiempo, que es un chico muy maduro que quiere llegar pues con la mayor capacidad de adaptabilidad posible lo más rápido a Madrid, a España, una cultura
reitero, muy diferente a la brasileña, y donde yo creo que todo esto que ha llevado a cabo con Sara Duque, este proyecto a nivel de idioma, a nivel de cultura, a nivel de mimetizarse con la cultura española, creo que le va a venir que ni pintado para adaptarse con mayor celeridad al contexto España y en particular al contexto de Madrid, que también es algo muy pero que muy importante. Así que nada, chicos, este es el vídeo de noticias que tenemos hoy del Real Madrid, donde me gustaría, como siempre, en el cajón de comentarios que deis vuestra opinión al respecto sobre estas cuestiones u otros temas que queráis compartir en el canal, que queráis compartir conmigo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo madridista. Chao, chao.